Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias, intentando entender, no es fácil, igual que ustedes, igual que usted, qué pasa en la Argentina y qué pasa sobre todo con este modelo de conducción que tiene el presidente, que pareciera no reparar en ningún tipo de conflicto y pareciera hasta incluso jactarse de una velocidad en sus decisiones que pareciera, y digo solo pareciera, difícil que nos conduzca en esta gran nave donde estamos todos los argentinos y las argentinas a buen puerto. Él cree que sí, nosotros también deseamos que sí, porque estamos arriba y no nos queremos lastimar. Queremos saber qué camino estamos tomando y quién maneja y cómo. De todo esto estaremos hablando en un ratito. No se vayan, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y como dijimos en la introducción, el invitado de hoy, una arista compleja, combinada también en su carácter de psicólogo y también de consultor político. Nos comunicamos con Gabriel Slavinsky. Hola Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo andan ustedes? Por favor, un placer, ¿cómo andan? Estamos bien, tampoco sin exagerar ni sin alardear, querido Walter Brown, jefe de redacción de Cronista. Señor. ¿Estamos bien? Estamos bien, bueno, estamos atravesando este momento como podemos, en una circunstancia de debate intenso político, de cierta incertidumbre respecto de lo que vendrá en el futuro y de una economía que nos mostró unos primeros 100 días enfocados en el ajuste fiscal. Bueno, veremos qué es lo que se viene hacia adelante, ¿no? Estamos bien, Gabriel, como una expresión de deseo y también entendiendo que, y siempre lo decimos con Walter, hay una gran franja de la Argentina que está realmente mal y no da ni siquiera, no da para ninguna morada. Y nosotros todavía tenemos el privilegio, no debiera ser un privilegio, de por lo menos tener salud, tener trabajo. A eso decimos cuando decimos que estamos bien. Pero ya lo decía Walter, la efemérides y el calendario nos ubica en los primeros 100 días de presidencia de Javier Milei. Quisiera consultar vos cómo lo ves desde tu óptica, desde tu condición. ¿Qué estás viendo de la primera magistratura en la Argentina hoy? Bueno, creo que hay que dividirlo en muchos niveles, pero yo diría que el primero lo haría en el sentido estratégico, ¿no? Me da la sensación de que son 100 días de absoluto dominio de la agenda pública y política del presidente, en un contraste enorme con Alberto Fernández, con un protagonismo rotundo y como siendo la nueva referencia del sistema, ¿no? Del ecosistema de alguna manera político nacional, del universo político, es el nuevo sol, digamos, como en algún momento fue Cristina o quizá en algún momento incluso fue Macri. Pero creo que no hay duda de que ese protagonismo se nota en la agenda. Uno podría decir, la verdad es que con muchas derrotas, porque bueno, no han salido algunas cuestiones de las leyes, faltó profesionalismo, no se entiende cómo negocia, tiene demora en alguna colocación de ministros, los resultados no han sido buenos, sin embargo, aquel que supo luchar en el barro en la campaña, en este gobierno no se, de una manera
esconde y como presidente saca la cabeza, incluso con un 20% de aprobación digamos, de legisladores en el Congreso y una debilidad clarísima, ha podido conducir desde el centro del cuadrilátero, con errores sí, pero sin perder la iniciativa. Y déjame que te diga algo más. En ese cuadrilátero la comparación con Alberto Fernández, yo creo que fue un púgil de quijada liviana, donde más que guantes de box quizá tenía guantes de rem, y en el banquito de apoyo estaba Cristina Fernández, que no solamente por momentos no lo alentaba, sino que aparte castigaba, y en el otro lado tenía un rival que quizá en Juntos por el Cambio, que se peleaban para golpearlo. En ese sentido, Alberto pudo hacer simplemente equilibrio, y en este caso Milei parece desafiando en el barro, diciendo súbase, que vamos a salir, pero vamos a combatir, y del otro lado no hay combate, no se sube, nadie queda. Milei vive de conflicto con él y acrecienta su fuerza a partir de la acción. Walter. Sí, estamos sufriendo algunos pequeños cortes, algunas pequeñas interrupciones en la comunicación, pero esperemos que se pueda ir mejorando. Lo que quería preguntarte, Guido, es, hablaste de subirse al ring, del cuadrilátero, y es claro que la definición, por lo menos que ha adoptado Javier Milei durante estos primeros 100 días, es la de dar pelea, ¿no? La de mostrarse en un cuadro que te diría no diariamente, pero casi cada 2 o 3 días, tener a alguien con el cual confrontar del lado de enfrente, ¿no? Sean los medios, sean algunos dirigentes políticos. Por X razón, el presidente eleva el tono a la hora de la comunicación indirecta que tiene a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se puede observar desde el análisis ese tipo de comunicación que ofrece el presidente a la ciudadanía? Yo la dividiría en varios aspectos, ¿no? Mediación de que el presidente de la confrontación, de la presión personal, que no es menor a tener en cuenta, y eso hace de que el conflicto sea el modo de desarrollo de esta instancia del gobierno. Por un lado, sí, con peleas simbólicas. Por el otro lado, con desviación de la atención mientras se produce un gran ajuste y la inflación es realmente tremenda. No hay duda de que el presidente juega con esa desviación. Esa desviación es con temas menores, con señales, con cuestiones simbólicas, y también a su figura como celebridad, ¿no? En un primer momento, con Fátima Flores, yendo a distintos escenarios donde uno no está acostumbrado, viajando en un avión de línea, la gente se saca selfies, entonces, de alguna manera mostrando eso como celebridad, y también con temas secundarios. Incluso un buen ejemplo es la confrontación, la pelea con Lali Espósito. Entonces uno dice, ¿por qué el presidente se mete? Y bueno, yo diría que en la lógica de la comunicación presidencial es, nosotros vivimos de la pelea, nos vamos a pelear con todo, nos vamos a pelear con un sistema anterior que estaba viciado de nulidad, porque en este momento, hasta llegar a nuestro esquema liberal libertario y que tenga resultados en la inflación y en la economía, va a demorar tiempo. Por lo tanto, yo te diría, si me permitís un término coloquial, fulbito para la tribuna por un lado, y desviación sin lugar a duda, y en ese sentido me parece que el presidente lo hace bien. Uno podría decir, estamos de acuerdo o en desacuerdo con el rumbo. Bueno, eso es una pelea, una discusión política que cada cual tendrá que dar y comparar si la herencia recibida o si el peronismo o Juntos por el Cambio hubiese sido mejor opción. Sin embargo, sin hablar del rumbo específicamente, lo que sí decimos es este presidente muestra rumbo, convicción y decisión, cuando lo que hubo anteriormente era realmente algo mucho más dubitativo y quietud en la figura presidencial. Está claro, Gabriel, lo del fulbito para la tribuna, comparto. También es cierto que una cosa es hacer un caño cuando vas ganando 4-0 y otra cuando vas perdiendo 5-0. El ánimo del hincha no es el mismo y no le tiene tanta paciencia a una circunstancia como la otra. Pero también usabas la metáfora del ring y yo quería preguntarte, ¿por qué crees que nadie se sube
a ese ring? Me gusta el debate en estos dos puntos. La primera, no estoy seguro que esté perdiendo 5-0. Entiendo de que como ciudadanos estamos sufriendo, pero no estoy seguro que el presidente y la Libertad Avanza estén en una cuestión de derrota. Yo te hago una pregunta. La herramienta que formó el presidente, sin entrar en un debate político, más bien estratégico, ¿no? La herramienta que generó el presidente con la ley Ómnibus cayó. La herramienta principal por la cual se dio el cambio paradigmático en la Argentina, ¿cuál es? El DNU. La voluntad del presidente. Sí, sin duda. Y el DNU, el decreto de necesidad de urgencia, es el que giró a la Argentina y que hoy, a pesar de todos los achaques, de los golpes y de incluso la voluntad del Senado, sigue vigente. Por lo tanto, ¿qué se recordará en los primeros 3 meses de gobierno? Es que el presidente ha cambiado el rumbo, ha elegido un objetivo revolucionario, cambio de paradigma, cambio cultural, y lo hizo a través de un DNU principalmente, que sigue vigente. O sea, básicamente esta persona que no tiene básicamente muchos atributos en la negociación, tampoco tiene una gran fortaleza legislativa, ha podido imponerse en la agenda, marcar el rumbo, tener decisión política, no se le sube nadie en el ring y está el DNU vigente con el cual genera los cambios que él pretende. Digo, me parece que uno podría pensar, bueno, cuando miro un poco más tácticamente, no tan estratégicamente, digo, bueno, podrían haber hecho una herramienta un poco más simple, como para que después tenga mayor sostenimiento en el largo plazo. Mirando el corto plazo, le ha sido eficaz, le ha sido eficiente. La otra cuestión, ¿por qué no se sube nadie al ring? Sí. ¿Por qué no se sube nadie al ring? Y te diría que hoy el presidente se muestra solo, con decisión, con convicción y con rumbo, y eso no es fácil. Yo te diría que hay segmentos que se suman o que se suben al ring de modo parcial, pero líderes políticos que vayan a confrontar directamente con el presidente hoy es una cuestión secundaria y circunstancial. Fue Nacho Torres, fue Martín Lustó, quizá hoy es la UOM con algún paro, sin embargo, te diría que el presidente se mantiene bastante solo en el ring, disparando hacia abajo. Le digo a Walter, cuando me refería al resultado, era, bueno, a 100 días, ¿qué cantidad de población puede decir que está mejor o que no empeoró su vida en estos últimos 3 meses? Pero a eso iba. Sí, el propio Milei, ¿no? Dijo y reconoció que 7 de cada 10 están diciendo que no están mejor, al contrario, que están peor. Lo que te pregunto a partir de esto, Gabriel, es cuál es el límite de ese respaldo social a esta gestión, ¿no? Porque si bien nadie se sube al ring, es difícil pensar en mucho tiempo que la gente se sienta peor que lo que estaba. ¿Cuál es el límite que ves al discurso que mantiene hoy el presidente en función de la realidad económica? Bueno, me da la sensación de que la eficiencia en las medidas van a tener que de alguna manera mostrar resultados. O sea, que las medidas en su faceta de eficiencia muestren algún resultado. O sea, si la inflación empieza a bajar, los índices referidos a cierta reactivación económica pueden empezar a subir, el presidente podrá decir, bueno, con la batería de medidas que tomamos, tuvimos un par de meses muy complicados y se ve una línea de tiempo, una línea creciente en cuanto a indicadores positivos. ¿Cuánto llevará eso para el discurso presidencial? No lo sabemos, porque en realidad, si el discurso presidencial se mantiene en este nivel de conflictividad, con señales y desviación de la atención, solo lo puede ganar tiempo, ¿no? Esto no quiere decir que no sea importante ganar tiempo, pero una cosa es ganar tiempo pensando en que uno tiene 3 meses o tiene 6 meses o incluso 1 año, y otra cosa muy diferente es apuntando a 3 años, que eso nos dejaría bastante huérfanos a los ciudadanos. Vos pensá que en general a los gobiernos se le habla de 100 días, de la luna de miel, etcétera, y hacemos notas. Pero después finalmente se los aguanta muchísimo más, ¿eh? Cuando el discurso da en el cambio cultural pretendido por una gran mayoría o por una pequeña mayoría, pero mayoría al fin, por algunas razones se da mucho más tiempo que 1 año, incluso hasta las elecciones legislativas de medio término.
Vos pensás que Macri ganó con holgura las elecciones de medio término y Alberto las perdió. Sí. Y en ambos casos dejaron precedentes. Yo lo que te digo es que en el nivel en el que ha llegado la ciudadanía argentina en el hartazgo, tiene mucho más que ver el pasado que la construcción de presente y futuro. Te explico por qué. Porque Milei, a pesar de que le vaya mal, le puede llegar a ir mal en la economía, mal en la inflación, mal en la reactivación económica, tener un mal índice en cuanto a indicadores de pobreza y, sin embargo, que le vaya bien en el 2025. Pero ¿cómo puede ser eso? Y porque es un presidente demasiado débil en su origen. Por lo tanto, le podría ir mejor de lo que los datos dirían en una elección en 2025. Por lo tanto, no es tan simple analizar, sobre todo porque la política se ve, se vive y se analiza como si fuese una competencia, sea boxística o futbolística, pero competencia al fin. Está claro, porque todos quieren tener el poder, y eso es común a todos los partidos políticos y a todos los dirigentes, si no, ¿para qué diablos están ahí? Pero quería preguntarte, Gabriel, sobre una... Se ha hablado mucho y vos has hablado, según tu opinión, de los aciertos de Milei en materia de comunicación y de esto de ponerse en el medio del orden y decir, bueno, vengan, cambiemos piña por piña y que sea lo que Dios quiera, que mal no me va. Ahora, ¿qué hay de esa faceta que algunos también observan en Milei de su auto-boicot o de su autodestrucción, de estas cosas que él, por su esencia, por su forma de ser, no maneja o no quiere manejar, que podría también constituirse en su propio enemigo? ¿Hay algo de eso? Sí, sus grandes fortalezas pueden derrumbar parte de su imagen. Por supuesto que esta imagen de combativo, de violento, incluso con una estrategia agresiva, por momentos yo diría con errores, ¿no? Pasado de rosca, poner a Nacho Torres en una imagen de pedofilia infantil o con síndrome de Down, la verdad, no es algo correcto, es incorrecto, digo, porque hay muchas veces que hay determinados analistas que tratan de minimizarlo. Yo trato de decir, esto es incorrecto. Ahora, está en la lógica de para dónde va Milei, que tiene un rumbo, estrategia, y a veces se pasa, ¿no? Y eso le genera un perjuicio. Ahora, me da la sensación de que él padece más, o muchísimo más, porque se pasa dentro de su estrategia que porque vira su estrategia, como el caso, por ejemplo, de Alberto Fernández, si querés, que fue para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, y mostró indecisión y quietud. Entonces, lo que te diría es, aquí lo que hay es decisión, firmeza, y tiene una lógica estratégica, y no pondero el rumbo. No digo si este rumbo es el correcto o el incorrecto a nivel político. Lo que digo es que a nivel estratégico el hombre tiene una convicción que no se mueve. Y creo que las ideas liberales libertarias están por sobre la presidencia, el Congreso, Davos, cualquier ejemplo. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo guía. Y al guiarlo eso, tiene preservada la cuestión de las convicciones. Gabriel, te agradecemos mucho por este contacto, ¿eh? Por favor, un placer, a disposición. Muy bien, Walter, respiramos hondo. Me queda claro de lo que decía Gabriel y que es indudable que, y sobre todo en la comparación con Alberto da la sensación de ser alguien que manejaba volanteando y Milei maneja con el pie en el acelerador por el momento, queriendo hundir incluso la chapa del piso. Veremos. Veremos si llegamos a destino, ¿no? Que ese es el punto final. ¿Cuándo lo veremos? En algunos meses, y nosotros dos, dentro de un ratito nomás, una pausa y enseguida regresamos. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Bueno, conocido o por lo menos comentado, Walter, el panorama político, pero también con ese aspecto en su carácter de psicólogo de nuestro invitado que nos ayudó, yo no digo si entender, pero por lo menos tener un panorama un poquito más completo de lo que nos está pasando en la primera magistratura. Después está, al costado, si no adelante, el bolsillo, la nuestra, la viva, que está, no sé si muerta, pero con bastantes problemas. Sí, que ha atravesado estos primeros 100 días de gestión de Javier Milei, marcado por la necesidad no cubierta, que es la de que baje la inflación, la de que tu dinero, tus ingresos alcancen para cubrir tus gastos. Todo lo contrario ha pasado, ¿no? Lo que tuvimos en estos primeros 100 meses fue el salto devaluatorio que generó una inflación pico en los primeros días de diciembre, terminó diciembre por arriba del 25%, y después tuvimos un proceso de retroceso del nivel de inflación, pero que todavía, con el último dato registrado en el mes de febrero, quedó por encima del dato de noviembre. Con lo cual, estamos a la espera de que esa promesa de que el plan que se está llevando adelante va a ayudar a eliminar la inflación, arroje el resultado que la gente necesita. Porque hoy, con sus pesos que valen menos porque se devaluaron, tienen que afrontar una inflación que todavía está por encima de aquel nivel de noviembre. Sí, de todas maneras, Walter, estamos en una situación que es la mitad del problema, porque vamos a suponer, y ojalá, ¿no? Que quede claro, ojalá ocurra que los índices de inflación bajen, falta la otra mitad del problema, que es la recomposición de un ingreso que, y hay que decirlo, ya venía lastimado del gobierno anterior, y además que es un ingreso que se bifurca, porque me parece que nunca como ahora, ya venía también del gobierno anterior, tiene una grieta, tiene un abismo insalvable entre los que están en el sector formal y los que están en el sector informal. Absolutamente, ¿no? Porque vos tenés todo lo que ha sido el efecto de licuación de la inflación contra un ingreso que no creció tanto en ese nivel, que es lo que se observa básicamente en los jubilados como el sector que más lo padece, pero mucho también en el asalariado, en el asalariado privado y en el asalariado público, que han tenido una merma en cuanto al poder adquisitivo de sus ingresos, pero sobre todo en el sector informal, que sabemos que es la mitad o un poco menos, si querés, de la economía argentina. Sabemos que el sector privado no ha generado nuevos puestos de trabajo en muchísimos años. Con lo cual, todo ese sector que vive de la informalidad, que vive del consumo, de lo que se va generando en la actividad, lo que está sufriendo, además de la inflación que sufre todo el resto de los trabajadores, de los activos y del sector pasivo, está sufriendo la caída del consumo, la caída de la actividad económica en la Argentina. La Argentina entró en un periodo recesivo y está a la espera de que en la segunda etapa de este año, una vez que hayamos alcanzado ese nivel de inflación de un dígito y que veremos si se cumple, se levante el cepo cambiario y también que se cumpla esa previsión de que todo eso va a generar una reactivación de la economía. Los más optimistas dicen la economía se va a reactivar en B corta, es decir, que el pico después va a tener un alza. Los que no lo son tanto dirán que habrá un periodo tipo U. Y a los que no son nada optimistas te dirán que lo que tendremos es una L. Con lo cual, bueno, habrá que ver si finalmente alguno de esos pronósticos, esperemos que el mejor, se termina dando para que el sector informal también empiece a recuperar un poco de poder adquisitivo y de mayores ingresos. El gobierno hasta ahora está jugando con el mal peor, ¿no? Bueno, estamos con la inflación alta, pero podía haber sido el 2, y ahí empiezan, ¿verdad? Para mí con cierta ridiculez a veces, iba a ser la inflación el 12.000% por hora, y bueno, pero le está alcanzando, o por lo menos parece que le está alcanzando para seguir. Ahora, y es razonable que cualquier gobierno, de cualquier espacio político del universo, sea optimista, porque si no, no debería gobernar más. Ahora,
ni en los mejores pronósticos del Ministerio de Economía y del presidente desaparece todavía la posibilidad de una disparidad, una brecha cambiaria que haga que el salto devaluatorio se repita. Y ahí la inflación va a volar por el aire, o por lo menos no va a volver a un dígito, ni mucho menos. ¿Por qué no desaparece ese fantasma? Bueno, hay una cierta incertidumbre en función de la credibilidad que pueda llegar a tener el gobierno respecto de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el propio Caputo está diciendo: no esperen que vaya a haber mayor devaluación. Sí. Este plan de 2% mensual lo vamos a mantener, y se lo ha dicho a los empresarios, sí, con los cuales se está discutiendo ahora el nivel de precios que uno puede observar en las góndolas. Y sin embargo, esa duda todavía persiste. ¿Por qué persiste? Y porque ese nivel de 2% mensual está muy lejos del 13% que vemos en la inflación. Entonces, es decir, va perdiendo poder adquisitivo la moneda, va perdiendo competitividad básicamente la economía. En algún momento eso se va a tener que reacomodar. Y lo que se está especulando, sobre todo en aquellos que no le creen de todo a Caputo, es que eso va a ocurrir cuando se produzca la unificación cambiaria y este salto al cepo que se está proyectando para el segundo semestre. Bueno, yo creo que hasta que eso no pase, hasta que no se unifique el tipo de cambio y se vea en qué nivel quedó, la incertidumbre va a seguir estando. Claro, porque mientras tanto exportadores y el sector agropecuario dicen: ¿por qué a 800 y pico si tiene que ser más? Bueno, ¿más cuánto? No sabemos, pero mientras tanto, bueno, el Ciro Bolsa. Exactamente. Es más, hoy dicen: vamos a liquidar lo necesario, porque tenemos que pagar deudas. Hay unos 3.000 millones de dólares de deudas, que eso va a generar liquidación, etcétera, a proveedores internos, externos, etcétera. Pero el resto, bueno, lo guardamos a ver si el tipo de cambio es más alto, porque hoy, con las retenciones, etcétera, no nos conviene la diferencia. Entonces, insisto, hasta que eso no ocurra, hasta que no llegue el momento de la unificación cambiaria, la incertidumbre está. Con el cepo, la economía va a mantener un grado de incertidumbre. Gracias, Walter. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos veremos, si todo sale bien, la semana que viene.